Bueno, ya saben que cuando nos sentamos en estas butacas es tiempo de hablar de literatura, de charlar con escritores y, por lo tanto, es tiempo de viajar. Hoy vamos a viajar nada más y nada menos que a Madagascar. Gracias a Ricardo Lladosa, primera novela. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Emprendemos un viaje emocionante a Madagascar que comienza de la siguiente manera. El novelista nunca había pensado en escribir una novela cuyo título fuera Madagascar, aunque es cierto, el lugar siempre la atrajo. Le parecía una isla misteriosa, enorme y al mismo tiempo aislada del resto de África. La idea surge una tarde del verano de 2016, cuando acude a visitar a sus padres. ¿Qué ocurre este verano, Ricardo? Bueno, pues efectivamente este personaje misterioso, ¿no?, que es el novelista, tiene un trasfondo real, no es un alter ego mío. Esa circunstancia ocurre, ¿no? O sea, yo voy a casa de mis padres una tarde del verano de 2016, ¿no? Y bueno, pues en el comedor de casa de mis padres, pues como ocurre en tantos comedores, ¿no?, de todos, pues hay una pared repleta de enciclopedias, ¿no? Las enciclopedias estuvieron de moda en los años 70, 80, las comprábamos por fascículos, ¿no? Y bueno, pues eran esos lomos dorados, ¿no?, que veíamos en el comedor, pues que eran como si dijéramos ventanas al mundo, ventanas a la cultura, al arte, a la ciencia. Nuestros padres probablemente las compraban porque querían ensanchar nuestros horizontes, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente esta imagen inicial, ¿no?, del novelista que va a casa de sus padres y abre una enciclopedia es porque de niño ya lo hacía, ¿no? Entonces esa costumbre se ha quedado y de alguna manera pues recupera las imágenes de su infancia y decide escribir una novela sobre ellas, ¿no? Y concretamente decide hacerlo sobre una enciclopedia geográfica que abre al azar, ¿no? Dice, bueno, Madagascar. Entonces Madagascar es un sitio atractivo, diferente, y decide pues empezar a escribir una novela. Entonces, bueno, pues esa novela se tercia que sea una novela de aventuras, siguiendo el esquema de tantos novelistas de aventuras del siglo XIX, como por ejemplo Emilio Salgari, Karl May, Julio Verne, que realmente les ocurre lo mismo que al novelista, ¿no? Al igual que el novelista nunca jamás ha estado en Madagascar, tampoco ni Verne, ni Salgari, ni May estuvieron nunca ni en los mares del sur. Es decir, es un viaje que el novelista hace de forma imaginaria, ¿no? Coge esos recuerdos de infancia, decías, esas enciclopedias que están en casas de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que en cierta manera están ancladas en el tiempo y cuando se abren nos devuelven a esa infancia, a esa nostalgia. Y me da la sensación que ese libro está escrito con todo el cariño y con toda esa nostalgia preciosa de nuestra infancia y de soñar con esos viajes. En este caso, ese viaje a Madagascar. Exactamente, sí. Es efectivamente un homenaje a mis padres, ¿no? Pues bueno, que compraban esas enciclopedias y que se convirtieron pues en mi cultura, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, es una novela de aventuras, pero es un viaje que no solo es una ficción, ¿no?, sino que es un viaje apócrifo, ¿no? Precisamente por lo que te estoy comentando, ¿no? Porque ni siquiera el novelista no se ha molestado en documentarse más allá de esa enciclopedia, ¿no? En ese sentido, el libro empieza con una cita de Luciano, que es un autor romano, que escribió una obra muy importante de la historia de la literatura que se llama Relatos verídicos, que trataban pues, sobre... Es un viaje imaginario similar a la Odisea que pretende demostrar que realmente se puede captar el interés del lector sin decir nada que sea verdadero. Esta historia, a lo mejor documentada en Internet, no hubiese tenido la misma magia ni el mismo gancho que documentada en una enciclopedia de los años 70. Y además es algo que vamos a ir viendo a lo largo de esa novela, ¿no? Esas imágenes, esas referencias, esas enciclopedias antiguas que tenían algo de mágico también. De hablarnos de lugares lejanos, de fauna, de costumbres, de formas de vida. Algo que parecía muy lejano, que hoy en día no lo es tanto, pero que antes nos hacía soñar. El protagonista comienza un viaje, el protagonista, no el escritor, sino el protagonista de la novela, que también el escritor, en un momento en el que su vida bueno, pues está en un punto de inflexión. Le suceden una serie de cosas, su novia le deja, pierde su trabajo y decide comenzar ese viaje a Madagascar. Llega allí y ¿qué le sucede? Bueno, pues efectivamente llega allí y simplemente pues él tiene un contacto, un amigo de un amigo que le ha dicho que le va a alojar, pero bueno, pues llega allí al aeropuerto de Ibato en Antananarivo y ese amigo no aparece, ¿no? Entonces, bueno, pues él se tiene que marchar con sus maletas a un café en medio de un mercado tropical y allí conoce pues a un personaje misterioso también, que es el doctor.
que bueno, pues es una mezcla entre un cirujano, un crítico literario, un conspirador político, en fin, es un personaje pues, muy, complejo, muy ficticio, ¿no? Y complejo. Sí, y este es un poco el arranque, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues bueno, pues él empieza a trabajar, gracias al doctor, a su influencia, pues empieza a trabajar en un periódico como corrector de francés. Y a partir de ahí, pues bueno, pues se dedican a los fines de semana a hacer viajes por parques nacionales con su cámara fotográfica y le empiezan a ocurrir pues toda una serie de cosas que se enmarcan en la Guerra Fría, ¿no? Que es algo que ya no recordamos, pero que durante toda nuestra infancia, pues bueno, pues ahí estaban los Estados Unidos, la Unión Soviética, con la amenaza permanente de las bombas atómicas, la política de bloques, etcétera, ¿no? Bueno, esa es un poco Ricardo, es tu primera novela, la presentaste la semana pasada en el Teatro Principal y hay que decir que no cabía un alma en esa presentación. Tengo entendido que además fue una presentación muy emotiva, donde la gente salió encantada. Y es más, en tan solo una semana, esta novela, Madagascar, es el quinto libro más vendido en todo Aragón. Es decir, comienzas pisando fuerte y no sé si te planteas ya seguir por este camino de escritor que has comenzado pues pisando, como digo, con muchísima seguridad. Sí, bueno, la verdad es que yo estoy sorprendido, ¿no? de la recepción que está teniendo Madagascar, porque hay muchísima gente que me dice que le ha gustado, que se la ha leído en una tarde. Digo, bueno, pues sí, yo estoy encantado, la verdad. Muchísimas gracias a todos, ¿no? Y efectivamente sí, pienso seguir por esta vía, escribiendo más novelas. La literatura es mi hobby, ¿no? Y bueno, pues ya estoy embarcado en otro proyecto, ¿no? En otro proyecto que además se desarrolla en un sitio que no tiene nada que ver con Madagascar, ¿no? Sino en Francia en el siglo XIX. Bueno, Ricardo, pues gracias a ti por abrirnos esta puerta mágica, por hacernos recordar la nostalgia de esas enciclopedias de los años 70 y desde luego te prometo que este me lo voy a devorar. Así que, Ricardo Lladosa, muchísimas gracias y toda la suerte del mundo porque te la mereces, de verdad. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Nosotros continuamos con historias de todo tipo, ya saben, después de publicidad. No se vayan, quietos ahí.